¿Cuánto es el precio de hoy, aún con la resolución del 11 de marzo aplicándose? $279. Quiere decir que aún la totalidad de los productores, sean pequeños, medianos o grandes, aún con la retención tal cual se aplica, no tiene pérdida, o sea, no pasa de ser una producción rentable a una producción que da pérdida. Esto quiero que quede muy claro. Aún sin la compensación que más tarde voy a describir y que ha hecho también el ministro, aún sería rentable. Podrían ser algunos productores tal vez de las zonas marginales por el costo de flete hasta la hidrovía, hasta los puertos. Ahora bien, ¿cuántos son los productores de soja y girasol en la República Argentina? 84.000. ¿A cuántos le va a llegar esta compensación, como hacemos con otras actividades que hoy anunciaba el ministro? A 62.500 productores que vuelven a tener la misma rentabilidad, no que vuelven a tener rentabilidad, porque seguían teniéndola, que vuelven a tener la misma rentabilidad como si no se hubiera dictado la resolución del 11 de marzo. Y estos 62.500 productores, que son, reitero, el 80% de los productores de soja y girasol de nuestro país. ¿Cuánto producen? ¿Cuánto es el volumen que producen? Solo producen el 20% de soja en la República Argentina. El otro 20% de productores produce el número inverso, el 80% del total de tonelaje de soja y girasol en nuestra República Argentina. Y de ese 20% de productores que tienen el 80% del mercado, hay un 2,2% que tiene el 46% de la producción. Y acá viene la segunda parte de la mirada, cuando una presidenta tiene que tomar una decisión. El tema de cuál es el modelo de distribución en la República Argentina y cómo se concentra la riqueza. No porque ser rico esté mal, lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, sino porque es necesario que además de que haya muchos ricos, haya muy pocos pobres y casi nada de pobres. Yo siempre les dije que mi ilusión sería que en la República Argentina no hubiera un solo pobre. Creo que ese día podríamos denominarnos una sociedad justa. Mientras tanto, mientras haya alguien sin trabajo y sin comida, vamos a seguir siendo una sociedad con un grado de inequidad social reprobable. ¿Cuál es nuestra obligación, entonces, como gobernantes? Tomar las decisiones que reequilibren a la sociedad, que nos permitan además garantizarle a todos los habitantes trabajo, vivienda, salud, educación y también producir riqueza. Porque es muy importante también algo que señaló Martín y que yo ya había señalado en Parque Norte el otro día. ¿Cómo estamos hoy los argentinos? Hemos logrado una reducción al 7,5% de desocupación. ¿Cómo ha sido la participación de los distintos sectores en la generación del trabajo que hoy tienen los argentinos? Los empleados de comercio, los empleados en los talleres, en las fábricas, en los servicios. Pese a algún agropecuario, solo hemos logrado crecer en este sector un 1,5. O sea que nosotros podríamos tener esta fantástica cosecha que tanto también nos sirve y ayuda al país, pero seguiríamos
por el nivel de ocupación que produce el sector en el 21% de desocupación. Un poco el modelo de 1910 del centenario, donde un pequeño sector concentraba la riqueza, mucha riqueza, éramos el granero del mundo, pero también éramos un país con mucha miseria. Esos cuadros de Berni maravillosos, que seguramente algún coleccionista tiene, son muy valiosos, reflejan la desesperación de una sociedad en la cual la riqueza se concentraba en muy pocas manos. Decía Martín lo que genera un campo que dedicado a la soja en cuanto a ocupación. El otro día charlaba con alguien y me decía que, claro, la soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Para que ustedes tengan una idea, argentinos y argentinas, el glifosato, que es algo con lo que se bombardean las plantaciones de coca en Colombia o en la frontera con Ecuador para destruir la coca, a la soja no le hace nada. Es más, le hace bien porque le mata a todos los yuyos que están alrededor. Esto no está mal, no estoy haciendo una crítica a la plantita, que tiene un altísimo valor proteico similar a la carne, pero que, reitero, no es del gusto alimentario ni de la dieta alimentaria de los argentinos. Pero un campo dedicado a la soja requiere un puesto de trabajo, 2 puestos de trabajo. El otro día alguien me hablaba de un campo en Capilla del Señor, 900 hectáreas, un campo importantísimo, con una altísima rentabilidad. Me lo decía su propio propietario. 2 empleados. Una mini pyme familiar que, por ejemplo, presta servicios a la agroindustria en materia de pan, genera aquí en provincia de Buenos Aires 12 a 14 puestos. Mini pyme. ¿Qué tengo que pensar entonces, argentinos y argentinas, cuando tomo decisiones? En el conjunto de los argentinos y en el conjunto de la macro política, porque el campo genera riqueza, pero el valor agregado, la industria, genera riqueza y trabajo.